Vamos a continuar entonces con este repaso que estamos haciendo de los temas que hemos visto en este segundo parcial, perdón. Bien, les voy a compartir la pantalla para seguir recordando estos datos importantísimos que estamos viendo. Bien, entonces la Guerra Fría, jóvenes, aparte de ser una competencia ideológica, etcétera, fue una competencia militar. Es decir, competían para tener las armas nucleares más poderosas. Armas nucleares atómicas. Ustedes van a decir, profesor, pero tan fuerte es la bomba atómica. Pues sí, jóvenes. Pero les tengo una noticia peor, que hay una bomba mucho más poderosa que la bomba atómica y que la inventó la Unión Soviética y que es la famosa llamada bomba Tsar o bomba AN-602 o también bomba de hidrógeno. Esta bomba es 3.800 veces más poderosa que la bomba de Hiroshima. Es decir, jóvenes, da terror pensar en esto, pero el ser humano actualmente tiene armas que podrían destruir el planeta entero. Es lamentable, pero el ser humano tiene la capacidad de autodestruirse. Es algo ilógico, irracional, pero a este punto ha llegado la humanidad con toda esta competencia que había en la Guerra Fría, porque en la Guerra Fría Estados Unidos y la Unión Soviética, cada uno competían por tener el arma más poderosa, por tener el avión más sofisticado, por ser el primero en que haga tal cosa. Era una competencia terrible. También fue una carrera espacial, es decir, la conquista del espacio, a ver quién llegaba primero al espacio. Y de hecho, la Unión Soviética, les cuento jóvenes y les recuerdo, esto lo vimos en clase también, anótenlo, vayan anotando todo esto jóvenes, esto es clave para su aporte, para su evaluación. La Unión Soviética fue la que puso el primer hombre en el espacio y ese hombre se llamaba Yuri Gagarin. La Unión Soviética fue el primero, miren, en poner un hombre en el espacio, en órbita, ¿sí? Pero Estados Unidos tampoco se quedó atrás y fue la que puso el primer hombre en la luna. Miren, Estados Unidos fue el Profe, primer. profe, ¿cómo se llama el primer hombre que fue al espacio? Ahí está el nombre, mire la pantalla, Anthony. Y el hombre que llegó por primera vez a la luna se llamaba Neil Armstrong. ¿Sí? Otra cosa, era una competencia de espionaje, la Guerra Fría. De espionaje. A ver, ¿quién sabe por las películas? ¿Quién no ha visto películas, a ver, de Estados Unidos y de espionaje y de los agentes secretos y no sé qué, no sé cuánto? ¿Cómo se llama la agencia de inteligencia de espionaje de Estados Unidos? La agencia se llama la famosísima CIA. Sí, Ajá, Central Intelligence Agency. Agencia Central de Inteligencia. ¿Y cómo se llamaba la Agencia de Inteligencia y Espionaje de la Unión Soviética? Se llamaba la KGB, así se llamaba. Entonces, miren, jóvenes, todos estos datos son realmente importantes porque nos permite comprender las dimensiones que tenía la Guerra Fría. No era algo así tan fácil, no era algo tan sencillo, era algo muy complicado y el mundo vivía en un miedo terrible porque decían a qué hora se desata una tercera guerra mundial y que a lo mejor va a ser la última ya de todas las guerras mundiales. Porque si hubiera una tercera guerra mundial donde se usaran bombas atómicas, bombas nucleares, etcétera, la vida en el planeta tendría sus días contados, en un gran porcentaje por lo menos. Y los que logren sobrevivir vivirían realmente en un mar de necesidad, de hambre, de muerte, de enfermedad a causa de la radiación. No sé si lograría sobrevivir alguien de desatarse una tercera guerra mundial, dependiendo de las dimensiones que alcance, ¿no? Entonces, bueno, pues jóvenes, por eso es que nosotros como ciudadanos tenemos que siempre favorecer la paz. Nunca, jóvenes, nunca favorecer la guerra, jamás.
Por más que digan, no, pero profe, es súper interesante ver la guerra en las películas y todo eso. Bueno, puede ser muy interesante, puede llamar la atención y todo lo demás, pero es un verdadero infierno y nunca deberíamos nosotros de ninguna manera aprobar o decir o desear que exista la guerra en ningún país del mundo, porque la guerra trae muerte y destrucción. Bueno, vamos a ver otro tema importante que tratamos en este parcial. Para avanzar un poquito más, les comparto nuevamente. Vayan anotando, jóvenes, ustedes tienen que ser muy pilas en esto, ya tienen que estar toditos, tienen que estar anotando estos puntos importantes. Otro tema que vimos fueron los movimientos sociales. Y aquí es donde vamos a mencionar y vamos a hablar eh, del movimiento que defendió los derechos de los afroamericanos, a los afroamericanos en Estados Unidos. ¿Se acuerdan lo que sucedió en mayo, jóvenes, en Estados Unidos? Un acontecimiento muy triste, que un policía, a la final arrestando a un afroamericano, terminó asesinándolo porque le puso la rodilla aquí en el cuello. ¿Cómo se llamaba aquella víctima? ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? George Floyd. George Floyd, exactamente. Bueno, pues resulta, jóvenes, que este problema de racismo en Estados Unidos no es de ahorita, 2020. Estados Unidos vive sufriendo, sobre todo la población afrodescendiente, lleva sufriendo cientos de años la discriminación y el maltrato en Estados Unidos. No todas las personas de piel blanca en Estados Unidos son racistas, no todos, pero hay grupos muy poderosos que sí lo son y que son extremadamente violentos. Ese es el gran problema. Y el problema es que no solamente sean violentos, sino que tienen mucho poder económico y político. Y ahí viene el problema. Entonces, pues resulta que en el siglo pasado los afroamericanos tenían prohibidas muchas cosas y habían leyes humillantes en contra de los afroamericanos, solo por el simple hecho de tener el color de piel diferente a otras personas. Qué ilógico, qué irracional, eso no tiene sentido, pero sucedió. Una de esas leyes decía, por ejemplo, que si un afroamericano se subía en un bus, en el bus tenía que ocupar los peores puestos, si es posible, los más incómodos, donde no pueda moverse, o si no, irse para atrás al fondo y ahí, por allá, como que una cosa de segunda categoría, como que no vale. Y bueno, resulta que en cierta ocasión, una señora afroamericana llamada Rosa Parks, ella se sentó en el asiento de un que estaba reservado a los blancos. El bus probablemente estaba muy vacío, entonces ella dijo, bueno, me siento aquí, que no me van a decir nada porque el bus está casi vacío, etcétera. Entonces, en la siguiente parada se subió un hombre de piel blanca. Y entonces, a pesar de haber más asientos en el bus, el hombre blanco se dio cuenta que estaba ocupando ella un asiento que estaba reservado para la gente de piel blanca y le dijo, le ordenó que se quite de ahí porque él quería ese asiento para sentarse él. Entonces a la señora la quiso botar del asiento, que se vaya a otro lado, por allá donde tienen que estar los afroamericanos. Así era el racismo tan irracional, de verdad, de estas personas en aquel entonces. ¿Qué hizo la señora Rosa Parks? Lo que hizo fue negarse. Miren, tuvo el valor de negarse y de decir, yo no le cedo nada. Yo no le cedo nada porque hay más asientos en el bus, usted puede sentarse allá también, ¿y por qué quiere quitarme a mí exactamente de aquí? Solo por el color de mi piel, así que no le cedo ningún puesto. Y esa acción, jóvenes, desató una ola de violencia en contra de los afroamericanos y luego los afroamericanos sabotearon el transporte público de esa ciudad. ¿Cómo lo sabotearon? Sabotearon no ocupando el transporte público. Es decir, ellos iban a su trabajo, pero en vez de irse al trabajo, en bus se iban caminando. Ya imagínense cómo se organizaron los afroamericanos. ¿Para qué? Para darle lucha y batalla a esas leyes injustas.
Entonces dijeron, ah, ya listo, o sea que ustedes quieren imponer sus leyes racistas hasta en los buses, listo, nosotros no vamos a ocupar los buses de ustedes. Y a ver con qué dinero mantienen esos buses, si nosotros somos los que pagamos el pasaje. Ahora no vamos a ocupar los buses y nos vamos a ir al trabajo caminando. Entonces la gente 5 de la mañana ya salía de sus casas y comenzaba a caminar al trabajo. 1 hora, 2 horas de camino hasta llegar al trabajo. Y así lo hicieron y no eran uno ni dos, eran miles de afrodescendientes que dejaron de usar el transporte de los buses y se iban caminando al trabajo. Obviamente, eso hizo que el transporte público comience a irse a la quiebra porque no tenía pasajeros. Una gran cantidad de pasajeros ya no estaba. Entonces, esa fue una forma de presionar a las autoridades para que cambien las leyes. Pero todo esto, jóvenes, fue en el sentido de la nación de Estados Unidos, fue muy liderado por un hombre famosísimo, un abogado, y además era pastor también de una iglesia, y que se llamaba Martin Luther King. Martin Luther King. Este gran hombre, jóvenes, fue el que promovió y defendió los derechos de los afroamericanos. Los organizaba para luchar mediante protestas, mediante la cuestión democrática, convocando a votos, convocando a hacer referendos, a que el pueblo decida si esas leyes deben continuar o no, etcétera. Entonces, pues bueno, consiguió mucho Martín Lutero, realmente luchó muchísimo y consiguió mucho, pero lamentablemente, jóvenes, murió de una manera trágica. Lo asesinó un francotirador. Según ustedes, jóvenes, ¿quién lo mandaría a ese francotirador para que lo asesine a Martin Luther King? ¿Cuál es su opinión? A ver. La gente que estaba en contra. Gente que no estaba de acuerdo. Muy probablemente, pues era gente enemiga, Los políticos. que eran probablemente políticos o probablemente eran racistas que lo odiaban porque él luchaba a favor de los afroamericanos y lo mandaron a matar. Muy terrible, jóvenes, muy terrible. Pero bueno, es importante conocer aquí, jóvenes, que todo tipo de protesta social, que todo tipo de movimiento social se da cuando el pueblo ya no resiste más, cuando el pueblo está harto, cuando el pueblo ya se cansa, el pueblo entonces se organiza y se moviliza. Y a veces sin organizarse, solo se moviliza, solo sale a las calles a gritar, a protestar, porque si no el gobierno no se le da nada, no escucha nada, no le hace caso a nada. Acuérdense lo que pasó el año pasado en octubre en el Ecuador, jóvenes. A ver qué sucedió, ¿se acuerdan? El paro. El paro. El paro. Que fue protagonizado especialmente por los hermanos indígenas, ¿se acuerdan? Entonces, y era justo lo que ellos reclamaban, porque al subir los precios de los combustibles, pues sube absolutamente todo. Muy triste, muy lamentable. Por un lado, que los indígenas a la final solo se vieron solos luchando en la sierra. El Ecuador se dividió en ese entonces, eso es muy triste, no debe suceder eso. El Ecuador debe estar unido, la costa, la sierra, la Amazonía, Galápagos, debe estar unido para ser fuerte. Pero lamentablemente el año pasado la costa no se unió a los indígenas de la sierra para protestar. Y como consecuencia, el nefasto gobierno que tenemos hasta el día de hoy sigue haciendo de las suyas. De octubre hasta acá, jóvenes, ¿a cuántos cientos de miles de trabajadores ha botado a la calle este gobierno? Son cientos de miles. Profesores, médicos, empleados de medios de comunicación, empleados de periódicos, empleados de las empresas de correos del Ecuador, de las empresas de ferrocarriles del Ecuador, los empleados de TAME, la única aerolínea netamente ecuatoriana, la va a liquidar. O sea, ha sido pero nefasto este gobierno. Si probablemente si nos hubiéramos unido también la costa a la sierra en octubre del año pasado, este gobierno no hubiera llegado a hacer tanto desastre como el que ha hecho hasta el día de hoy. ¿Y saben qué es lo peor? Que hasta el día de hoy se mantiene en el poder. ¿Y saben cuánto tiene de aprobación este gobierno según encuestas de la misma Sedatos? Y Sedatos es favorable al gobierno. Esta misma encuestadora dice que el gobierno solo tiene 8% de aceptación. Por Dios, qué ridículo. Eso quiere decir que este gobierno se mantiene en el poder
solo porque lo apoyan 8 de cada 100 personas. Eso es ridículo. ¿Por qué? Porque la mayoría de cada 100 personas, 92 están en contra de este gobierno. O sea, no tienen razón de ser. Sin embargo, ¿por qué se mantiene en el poder? Porque lo siguen sosteniendo y apoyando policías, militares. Segundo, porque la clase élite, la que tiene mucho dinero, es la que ha estado ahí mano a mano con este gobierno haciendo fechorías todo el tiempo. Y esta clase millonaria, poderosa, es la que lo sostiene en el poder, porque les conviene tener un títere para manejar en el gobierno y que haga leyes a favor de ellos. Es por eso, jóvenes, si ustedes analizan los datos económicos, los únicos que han tenido ganancias millonarias entre el 2019 y el 2020 no es su familia, no soy yo como empleado de una institución, no son sus padres como gente trabajadora. ¿Saben quién ha tenido ganancias, pero recontra que millonarias? Los banqueros. Los banqueros. Es decir, este es un gobierno que gobierna para los banqueros, no para el pueblo. Usted y yo que somos pueblo, por tanto, nosotros no entramos en el plan de este gobierno. Es terrible. Pero quizá esto se hubiera evitado, jóvenes, si la costa el año pasado se hubiera unido a la sierra y juntos hubiéramos hecho fuerza para un cambio. Y probablemente a lo mejor hubiera sido necesario un cambio de gobierno o un gobierno interino, no sé, pero sí se necesita urgentemente un gobierno mejor, porque este que tenemos lo ha arruinado y destrozado al país. El próximo año son las elecciones, jóvenes, y el ecuatoriano necesita pensar muy bien por quién va a dar el voto. Y ojalá que el pueblo ecuatoriano tenga memoria y se dé cuenta que muchos de los que ahorita ya están para candidatos para el próximo año son los de los mismos que han estado ahí al lado de este pésimo gobierno todo el tiempo. Bueno, eso como un pequeño paréntesis, jóvenes. Para terminar, jóvenes, recordarles también, vimos el concepto de tecnología, acuérdense, tecnología, que es la aplicación del conocimiento científico para resolver problemas. Les hago una pregunta, ¿cuál fue la única guerra que Estados Unidos perdió en Asia en el siglo pasado? Porque la guerra con Japón finalmente la ganó con las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Vietnam, bueno, vietnamitas. Correcto, muy bien. La única guerra que perdió Estados Unidos fue la guerra de Vietnam. 10 años de guerra. Terrible, ¿no? Estados Unidos para meterse en guerra y se va y se mete en guerra en otros continentes, en otros lados que no tienen nada que ver con su país, pero allá él se va a meter a guerras. ¿Por qué? Porque a él le interesa como imperio controlar los puntos más estratégicos del planeta. Él ahí quiere tener sus militares, él ahí quiere tener sus empresas para que desde ahí controlar el mundo. Bueno, eso es un imperio, así actúan todos los imperios, me atrevería a decir. Bueno, no sé si todos exactamente, pero al menos Estados Unidos lo ha hecho mediante armas y mediante guerras. De guerra en guerra se le ha pasado a Estados Unidos. Que la Primera Guerra Mundial, que la Segunda Guerra Mundial, que la Guerra Fría, que la guerra con Vietnam, que la guerra en Corea, que la guerra en Afganistán, que la guerra en Irak, que la guerra en Siria, que la guerra en Libia. O sea, oiga, pero ¿cuánta guerra, por Dios? De verdad. ¿Y todo para qué? Para mantenerse como el imperio dominante. Estados Unidos bloqueó a Cuba. Acuérdense de ese dato también. Lo bloqueó porque Cuba le prestó parte de su territorio a la Unión Soviética para que instale ahí misiles. Y por eso Estados Unidos lo bloqueó a Cuba y prohibió que los países le suministren a Cuba tecnología y adelantos científicos, etc. Y es por eso que Cuba, a pesar de tener gran potencial académico, profesional, pues hasta el momento como que vive en una economía bastante dura. Bueno, jóvenes, eso, hasta ahí terminamos. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Listo, jóvenes. Entonces ahí culminamos y si Dios quiere nos vemos la próxima semana.